Hola, Miss. Hola. Entonces, bueno, a ver, el día lunes, sí, me quedé en la parte de univariados. Yo creo que he repetido como 3 veces esto de las tablas, pero de todas maneras eh, nunca está de más. Ya, empecé con la parte de tablas, que era de una variable que se puede hacer en frecuencias, que yo les decía, si pido la tabla de frecuencias, es porque será una variable cualitativa. Por ejemplo, no sé, voy a sacar nivel de estudios y no voy a seleccionar ningún estadístico porque no tiene mucho sentido sacar estadísticos de variables como esta, como cualitativas, ¿no? Si pongo aceptar, bueno, ahí me va a botar el número de casos válidos, los porcentajes, e incluso, bueno, voy a volver a generar la ventana donde estaba, que era frecuencias. E incluso ustedes pueden pedirle gráficos, por ejemplo, pueden pedirle un gráfico de barras. Está pensando un ratito, no sé por qué piensa tanto. Eso fue, ya. Entonces, bueno, ya está el gráfico de barras. Si hago doble clic en el gráfico, normalmente me va a salir el editor donde yo puedo hacerle ya cambios específicos al gráfico. Bueno, por ejemplo, ahorita seleccioné esta opción que está aquí que dice mostrar u ocultar etiquetas de datos y ahí me va a salir, en este caso, como yo pedí en el gráfico que me arroje el recuento. Yo no sé si se fijaron, le voy a volver a llamar la ventana para que se dé cuenta. En la parte de gráfico, ustedes pueden poner cómo quieren que ese gráfico salga, si en frecuencias o en porcentajes. Por ejemplo, si lo pongo en porcentajes, que normalmente es más común ver los gráficos con porcentajes, si hago doble clic de nuevo en el editor, ahora ya me van a salir, en vez del recuento, los porcentajes, ¿no? E igual, aquí puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, el tema de si quiero decimales, por ejemplo, le voy a pedir 0 decimales y ahí se va a corregir eso. Y bueno, que cómo quiero que se vea el borde, el relleno, esas cosas más como que de forma, ¿no? Del gráfico. Entonces, ahí tengo esta opción sencilla, que es la parte de frecuencias con respecto a una variable quali. Si quiero tomar una variable quanti, también lo puedo hacer, pero esta vez quitar la tabla de frecuencias, que no tiene mucho sentido, y puedo pedirle ya este, indicadores estadísticos, ¿no? No sé por qué no me deja aceptar. A ver, déjame, en un momento no pido esto. Ah, es que pedí percentiles, tenía que especificar qué percentil quiero, pero bueno, ahí le estoy pidiendo algunos indicadores estadísticos. Eh, no le voy a pedir gráfico. Tiene sentido hacer un gráfico de barra para una variable quanti.
Entonces ahí me sacan algunos estadísticos. También yo el día lunes les estaba enseñando dar esto. Aquí es que se quita. Ya. Que en la opción de explorar, por ejemplo, también puedo pedir estadísticos. Bueno, no me deja elegir cuáles estadísticos en general, me bota ya unos estadísticos estándar, por decirlo así. Pero aquí, por ejemplo, puedo sacar ya gráficos más relacionados con variables cuánticas, como por ejemplo el diagrama de cajas. Puedo sacar el gráfico de talla de hojas, no lo voy a sacar, o también los gráficos de normalidad, que en este caso es para determinar si es que estoy ante una distribución normal o no. Y bueno, aquí en la opción de mostrar me pide que si es que quiero estadísticos, quiero el gráfico o quiero ambas cosas, ¿no? Voy a dejar solo la parte de estadísticos disponible. No, porque sí quería que me bote el de cajas, que igual ya lo había mostrado. Entonces me bota ya unos estadísticos que están como que por default, media, mediana, varianza, desviación, mínimo, máximo, el rango intercuartil, la simetría y la kurtosis, y me bota el tema de la edad. El tema del gráfico de barras en base a la edad. En este caso, por ejemplo, este gráfico me hace mención a qué tipo de distribución tiene. Ahorita como que no hay mucho que analizar con respecto a cuando solo tengo una caja, es decir, una sola variable, pero por ejemplo ya cuando ahorita entra dos variables como que empieza a ser un poco más útil hacer este gráfico, ¿ya? Entonces, bien, ahora me voy con el tema de las dos variables. Nuevamente voy a analizar estadísticos descriptivos y puedo utilizar las tablas cruzadas. En este caso, las tablas cruzadas son útiles cuando tengo dos variables cualitativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a poner en columna géneros y en filas, pues bueno, dejen ver cuál puedo poner. Vamos a ver, sí, por ejemplo, métodos de pago. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres al tipo de pago que utilizan. Por ejemplo, bueno, puedo mostrar gráficos de barras. Aquí no voy a hacer estas pruebas. Mm, 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 mm. Aquí tengo para hacer un análisis, por ejemplo, si es que de correlaciones, pero primero voy a hacer algo sencillo, o sea, solo la tabla. Eh, Aquí en la parte de casillas voy a poder establecer qué tipo de información quiero dentro de la tabla. Por ejemplo, en este caso, no voy a pedir recuento. Siempre les digo que la palabra recuento hace mención a la frecuencia, es decir, cuántos casos tengo al momento de cruzar las dos variables. Entonces, en este caso, no es tan fácil de leer una tabla así, con frecuencias. Es preferible que analicemos las frecuencias en versión de porcentaje. Entonces voy a usar, y esto, o sea, también, creo que eso sí me acuerdo que Nel lo preguntó, de qué pasa si lo puedo hacer por fila. Sí se puede, pero no es tan común hacerlo. Normalmente pido los porcentajes con respecto a la columna. Entonces pongo continuar y pongo aceptar. Entonces, aquí tengo el análisis, tengo cuántos casos válidos tengo aquí, tengo 318 datos en para estas variables y
Aquí tengo ya la tabla cruzada o tabla de contingencia, también la pueden encontrar en libros con ese nombre. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Sí hay una ligera diferencia entre hombres y mujeres. Pareciese que las mujeres les gusta dar un poquito más en efectivo que los hombres. Estamos hablando de un 37% versus un 45%, ¿no? O sea, estamos hablando por lo menos de 8% más. Las mujeres tienden a tener más efectivo, o sea, prefieren pagar en efectivo, no es que tienen más efectivo, porque eso sería más relacionado con el ingreso. Y los hombres tienen también, asimismo, una diferencia un poquito marcada, casi que de 10, asimismo, ¿no? Casi 8 puntos, 9 puntos de diferencia con respecto a la tarjeta de crédito. Prefieren tener ellos más o pagar más con su tarjeta de crédito y las mujeres con efectivo, ¿no? Con respecto a las tarjetas de débitos, parece que no hay una diferencia significativa con respecto a la edad, ¿no? Es un 20% aproximadamente, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y luego, aquí ya el gráfico se vuelve un poquito más interesante, ¿no? Ya puedo, o sea, aquí ya estoy tomando en cuenta las dos variables, ¿no? Eh, las barras hablan un poco de esos porcentajes de los métodos, efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, y estos colores hacen mención al género que estamos analizando, ¿no? Coincidencialmente, SPSS le pone el color azulito masculino y rojo femenino, que esto hace sentido, ¿no? Y hace que la barra sea fácil de leer. Normalmente eso es importante con respecto a los gráficos, tratar de hacerlo lo más lógico posible, ¿no? Por ejemplo, si es que hago una distinción de género, usar estos dos tipos de colores hace sentido. O, por ejemplo, también se utiliza mucho los colores tipo semáforo, ¿no? Por ejemplo, para respuestas que son negativas, usar el rojo; para respuestas que son positivas, usar el verde; tal vez el amarillo para valores neutros o respuestas neutras. Entonces, eso me puede ayudar más que nada para que la persona que esté analizando el gráfico pueda interpretarlo rápidamente sin dedicarle demasiado esfuerzo. El problema es que a veces que cuando los gráficos son demasiado densos, puede ser que la persona eh, no los tenga tan claro, ¿no? Bueno, aquí nuevamente como que he llamado o sea, lo que estructuré las tablas, los gráficos, perdón, lo he puesto en frecuencia y por eso es que a lo que he pedido las etiquetas me sale el valor de su frecuencia, ¿no? Hasta aquí tiene sentido lo que estoy mostrando, ¿verdad? Está claro, ¿no? Sí, Miss. Ya, chévere. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Pero como yo les decía, esta opción de descriptivos con las tablas cruzadas, eh, dejen ver si es que hay, no, porque estos solo son como pruebas en casillas. Sí, o sea, como que esta opción de tablas cruzadas funciona más para cuando las dos variables son cualitativas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo en el fondo sí puedo hacer un análisis cruzado de una variable quanti con una variable quali, ¿sí? Entonces, para hacer eso, podría usar la opción de explorar, que está acá, que ya les había mostrado hace un rato para el análisis univariado, pero también realmente la puedo usar para dos variables. En este caso, la variable independiente, que va a ser cualitativa, la voy a poner aquí donde dice lista de factores. La voy a ingresar aquí y voy a mantener la variable, voy a quitar esta de edad y voy a poner la de los ingresos, que es cuantitativa, y vamos a ver.
Le voy a mantener los estadísticos. Voy a mantener el gráfico de cajas, ¿ya? Vamos a ver qué me resulta. Bueno, entonces lo que me bota ya en el análisis, lo primero que me va a hacer es un conteo de cuántos casos hay en cada una de las categorías. En este caso, bueno, la variable género es una variable dicotómica, ¿verdad? O sea, es una variable binaria, solo tiene dos opciones y tiene 211 casos para los hombres y 199 casos para las mujeres. Veamos. Y aquí en el siguiente análisis descriptivo, eh, ya difiere un poco al del que vimos anterior, porque en este caso ya me está partiendo la muestra en las dos subpoblaciones que hay aquí, es decir, por género masculino, sus estadísticos y femeninos, sus estadísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ver que en el tema de la media, los hombres tienen $1,797 versus 835 de las mujeres. Sí lo pueden observar, ¿verdad? Y luego la mediana tiene 1,500 para hombres y 500 para mujeres. Curiosamente, aquí en estos estadísticos no me bota la moda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Creo que sí les había comentado. ¿Qué tiene que pasar con la media, la mediana, la moda ante una distribución normal? No me acuerdo si se los comenté a ustedes directamente. Sí, mis tienen que ser iguales. ¿Cómo? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, ¿sí? Esa es la condición. Normalmente, cuando estamos ante una distribución normal, la media, la mediana, la moda son iguales. En este caso, la media, la mediana y la moda son iguales. No, ni para los hombres ni para las mujeres. La media de hombres es 1,800, la mediana de hombres es 1,500. En las mujeres, la media de mujeres es 835 y la mediana de mujeres es 500. Es decir, dentro de la categoría, la media y la mediana de ambos casos son distintas. Y aparte, también podría comparar en sí sus medias, ¿no? Es decir, qué tan diferente es la media de hombres con respecto a la media de mujeres. A priori, estoy viendo que hay una gran diferencia. O sea, realmente yo ahorita sin hacer ningún estadístico, o sea, ningún análisis de prueba de hipótesis, no lo necesito para decir que son diferentes, pero he apuesto que cuando si es que hago una prueba de hipótesis, me va a salir que es estadísticamente significativa la diferencia de las medias tanto de hombres como de mujeres. Eh, Porque, bueno, la diferencia aquí en este caso es bastante grande y de hecho esa distancia o esa diferencia se mantiene con la mediana. En este caso, que la media y la mediana son diferentes, ¿qué sería aconsejable utilizar? ¿Qué opinan? Chicos, ¿por qué creen que se da esa diferencia entre la media y la mediana? Por lo que está recortado el 5%.
No es tanto por eso, Nel, pero gracias por participar. En este caso, miren, ¿qué es lo que pasa con estos dos indicadores? La mediana, ay, déjenme ver si encuentro, si les muestro un gráfico. Este tal vez. Sí, me baja una presentación, o sea, he abierto una presentación. Bueno, como yo les decía, si se alcanza a ver, cuando estoy ante una distribución simétrica, ¿verdad? Voy a tener que la media, la mediana y la moda son iguales. Normalmente lo que me bota la mediana es el valor central de la distribución, es decir, ¿dónde está el 50% de los datos? Por decirlo así. ¿Ya? La moda normalmente me hace referencia a dónde está el pico más alto de la distribución. Yo no sé si se fijan en los tres gráficos, dónde está la moda, siempre está en el pico más alto de la distribución. Así la distribución, si sea simétrica o no sea simétrica, la moda me va a dar ese pico más alto. Y la media, normalmente, bueno, puede estar un poco en cualquier lado. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de la media? La media está calculada con cada uno de los datos observados y dividido para el número de observaciones como tal. Y por lo tanto, la media normalmente absorbe muchísimo el efecto de los datos atípicos, es decir, datos que un poco se salgan de la distribución, por decirlo así. Es decir, esos datos que pueden ser considerados atípicos, datos extremos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta la variable ingreso, podrían ser datos que son muy altos en ingresos. Por ejemplo, en un mundo donde la gente gana $500, en la mediana de las mujeres, en un mundo donde la gente gana $500, alguien que venga y me diga, estoy ganando $20,000 mensuales. Eso ya sería un dato atípico, ¿no? O en el caso extremo, en un mundo donde todo el mundo, más que sea, gana $500, alguien me diga, sabes que yo no gano nada. ¿Sí? Eso podrían ser datos extremos, datos atípicos. De hecho, aquí tomando en cuenta el gráfico de cajas, que era lo que yo les quería mostrar, voy a ver si lo agrando un poquito para ver si se nota un poco más. Esta rayita que está aquí en medio, ¿sí? Es el valor en sí de la media. ¿Y qué es lo que pasa? Si se dan cuenta que la caja, por ejemplo, en este caso el de hombres las patitas son más largas, el de las mujeres las patitas son más cortas, e incluso el tamaño de la caja como tal es más amplio en hombres y el de las mujeres también es un poco más acortado. Sí, esto, tanto las patas como el tamaño de la caja me va a hacer un poco referencia del nivel de variabilidad que tiene esa, esa variable, en este caso de ingresos en hombres, ¿no? Es decir, hay mucha más variabilidad en los hombres con respecto al ingreso, que quiere decir que igual de hecho la caja aquí parte en cero, tanto en hombres como mujeres. Es decir, hay hombres que en serio no ganan nada, al igual que las mujeres, pero si se fijan, hay hombres que ganan mucho, por ejemplo, que ganan por encima de los $4,000, pero por ejemplo en esta muestra no hay ninguna mujer que gane por encima de los 4,000, $5,000, ¿sí? Y bueno, sí hay dos casos, de hecho, el caso 114 y el 117, pero como que esos datos son tan atípicos del resto de datos de mujeres que caen en la opción que yo les digo que son considerados datos atípicos, en inglés outliers, y que bueno, tal vez me distorsione un poco el resto de información con respecto
en este caso, esta categoría mujeres, ¿no? Y en cambio, en hombres ya se cae o se considera un dato atípico este de aquí, el caso número 52 y el caso número 33, que ambos reportan que ganan aproximadamente $8,000. Acá también hay otro súper mega dato atípico. Hay una mujer que ha reportado el caso número 389, que reporta que ha ganado $10,000, ¿no? Entonces, habría que revisar. Primero, yo viendo esta distribución como tal, yo pienso que tal vez se equivocó. Tal vez era 1,000 y se le fue un 0 y puso 10,000, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si estuviésemos haciendo este estudio en serio, yo analizaría todas estas encuestas. La encuesta número 52, la 33, la 114, 117, 152, la 31, la 28 y la 389, para ver, analizar la consistencia que tengan sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que llena por llenar las encuestas, ¿no? Y, por ejemplo, si ya me hace ruido esto, yo analizaría el resto de preguntas para ver si tienen consistencia, si es coherente lo que está poniendo, porque, por último, si yo ya veo más de una inconsistencia, incluso podría hasta anular esa encuesta y quitarla de la base, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Este estudio que yo tengo aquí está basado en comportamiento de compra online de aplicaciones para la industria de restaurantes, ¿no? Para el sector de restaurantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser considerado un dato atípico? O sea, algo que no tenga coherencia o consistencia, es de que me diga, por ejemplo, que no compran aplicaciones y luego cuando me digan otra pregunta, por ejemplo, ¿qué días a la semana compra más en aplicaciones? Me responda esa, pero al principio me puso que no compraban aplicaciones. ¿Sí me explico? Es decir, tiene que haber como que una congruencia con las preguntas, ¿no? Y ese tipo de análisis se puede hacer para poder determinar eh, la viabilidad de esa encuesta, o sea, así que realmente haya sido llenada a conciencia, ¿no? Por ahí puedo empezar con esos datos atípicos, ¿no? Sí, sí está claro un poco lo que estoy comentando, ¿verdad? E incluso, sí, por ejemplo, yo ya veo que el dato medio de hombres está por encima, que igual lo vi numéricamente, ¿no? Pero también lo puedo ver a través de gráfico. Es decir, los hombres ganan más. Veo que, que la distribución de los hombres es más amplia, hay más variabilidad. O sea, sí hay hombres que ganan poquito, pero más tiende a la alza, ¿no? En cambio, si vemos la cajita de las mujeres, está un poco más compacta, hay menos variabilidad, es decir, ganan menos y todas ganan menos, ¿no? O sea, es un caso medio crítico esta base de datos. Como yo les decía, nuevamente, no es para desmoralizar a las mujeres de esta clase, ¿no? Puede ser, y tengamos la esperanza en la vida, de que esta base de datos, como no fue aleatoria, o sea, es decir, acuérdense que yo siempre les menciono de que es súper importante el método de muestreo seleccionado, en este caso, para que esto sea concluyente y diga, sí, es verdad, las mujeres estamos mal en la vida, tendríamos que ver el método de muestreo. Yo sé que este muestreo fue por conveniencia, por lo tanto, no es concluyente como tal con respecto a este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sale esto en un censo, ahí sí me preocuparía porque, bueno, ahí el nivel de error, por lo menos de muestreo, disminuye, ¿no?
sí, igual todavía se mantienen algunos niveles de errores, por ejemplo, ese error humano tal vez de registrar las respuestas en la encuesta, tal vez el encuestador se equivoque en algo, pero ya es mínimo, ¿no? Pero por lo menos por un error de la muestra ya no voy a tener, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, el punto es de que por lo menos en esta base de datos, en esta muestra, sí existe una diferencia bárbara en el ingreso entre los hombres y las mujeres. Y es bastante consistente, es decir, los hombres tienen una mayor diversidad de ingresos y las mujeres ganan menos y consistentemente menos, ¿no? Es decir, hay menos variabilidad incluso, ¿no? Eso incluso lo podría ver en sus desviaciones, ¿no? Por ejemplo, la desviación de las mujeres es $1.024 y la desviación de los hombres, donde está la desviación, es de 1.557. Que entonces, o sea, sí, realmente hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, y bueno, creo que, por ejemplo, puedo sacar más conclusiones cuando cruzo las variables, ¿no? Tal vez si es que yo solo analizo la variable ingreso como tal, a duras penas hubiera dicho, ¿saben qué? El ingreso de esta base de datos es $1.300, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya empiezo a tener un poquito más de noción, ¿no? Por ejemplo, cómo es la situación. Ya tengo idea de que los hombres ganan más, tienen una ligera tendencia a querer ellos pagar con tarjeta de crédito, a pesar de que ganan más, y las mujeres parece que quisiesen tratar de no endeudarse, ¿no? Y pagan en efectivo, ¿no? Probablemente si es que ya busco otras variables tipo intensidad, eh, es decir, cuánto gastan en las aplicaciones, con qué frecuencia compran, tal vez sigamos con ese tipo de respuestas de que las mujeres sean un poco más austeras que los hombres. Ya, eso ya es una hipótesis que empiezo a pensar viendo estos primeros datos, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? De que empecemos a cruzar variables, empecemos a entender qué es lo que está pasando con mis variables, empecemos a analizar, sacar conclusiones, empezar a generar hipótesis con el resto de variables y poder hacer un análisis más nutrido de más que solo reportar, bueno, el 40% dijo sí, el 60% dijo no, no, sino que empezar a entender un poco las relaciones que puedan existir entre esas variables. Entonces, si está claro, chicos, esta parte, aquí nuevamente estoy cruzando dos variables, una cualitativa y una cuantitativa. Entonces ahí tengo los dos escenarios posibles que puedo tener cuando quiero cruzar dos variables, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Igual lo podemos ver ya luego en el libro, que, a ver, oigan, la otra semana es exámenes, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Bueno, igual, ya les voy a revisar cómo está el tema de los materiales para que podamos revisar. Yo hasta la otra semana les voy a dar oportunidad para que me hagan su informe de esto, ¿no? Y me lo puedan presentar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo yo tener puedo tener una hipótesis o puedo empezar a entender qué es lo que está pasando con estas variables? Creo que yo sí les dije, pero por ejemplo, mi intuición me diría, ¿qué pasa si realmente esta diferencia que yo estoy viendo de ingresos por género no es tanto por el género? ¿Qué pasa si como esta muestra tal vez como que fue un poco mal tomada, lo que me está evidenciando tal vez es de que sea un efecto más por la edad? ¿Verdad? Porque, bueno, y es lo lógico, ¿no? Es pensar de que las personas cuando son jóvenes ganan un poquito menos porque están empezando que con respecto a la gente mayor que ya tiene experiencia, empieza a hacer carrera y se supone que deberían ganar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que realmente no es un efecto género, sino que es más bien un efecto edad? Entonces, voy a hacer una tabla con las tres variables para ver qué pasa. En este caso, la opción va a ser en tablas personalizadas
Y vamos a ver. Voy a coger la variable ingreso, que es la que tengo mi sospecha, la voy a poner en filas y en columnas voy a poner género y voy a poner edad. En este caso, miren, yo en esta base de datos, que es un poco lo que yo aspiraría que ustedes puedan hacer, es, yo tenía la edad en versión numérica, es decir, el valor exacto de la edad de cada persona, pero yo luego recodifiqué esto y lo clasifiqué en tres categorías. Ya lo van a ver. En base a esa edad, ¿no? O sea, ustedes pueden tomar sus criterios. En este caso, mis tres categorías son adolescentes, jóvenes y adultos. Adolescentes son todas las personas que tienen de 18 años para abajo. Jóvenes están entre los 19 y 29 años y adultos los consideré a todos aquellos que están de 30 para arriba. Ya les voy a enseñar dónde se puede hacer este tipo de arreglos, porque en este caso yo como que reestructuré la variable. Si se dan cuenta, prácticamente hice una conversión de una variable que es cuantitativa, porque están todos sus valores numéricos, y la recodifiqué para generar categorías, o sea que la convertí en una variable cualitativa. Eso se puede hacer. Y por eso es que yo les decía, a veces es mejor pedir estos valores de manera exacta, porque ya después yo puedo hacer las categorías que yo quiera. Pero si yo pregunto directamente de las categorías, yo ya no puedo romper las categorías porque no sé exactamente la edad de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, es preferible tomar el dato exacto y ya luego nosotros con la base de datos poder hacer la recategorización que queramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tal vez yo no quiero dos niveles, tres niveles de edad como lo tengo aquí. Puedo tal vez generar dos. Puedo decir, no, son jóvenes o adultos. Podría, por ejemplo, unir estas dos categorías, adolescentes y jóvenes versus adultos. Si es que solo quiero dos niveles de edad. Se puede hacer siempre y cuando yo tenga los datos exactos. Si ya tengo la categoría como tal, bueno, también un poco lo podría hacer, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí pudiera decir, ¿sabes qué? Todos estos chicos que están en esta categoría adolescente y esta categoría joven, los puedo unir. Pero yo no conozco exactamente la edad de ellos, ¿no? Pero bueno, el punto es de que tengo estas tres categorías de edad que las generé yo haciendo una recodificación y tengo la variable género, que en este caso, bueno, hombres y mujeres, y la tercera variable sería cuáles son los ingresos mensuales. Vamos a ver qué pasa cuando yo cruzo estas variables. Ojo, como yo puse aquí en la variable fila, perdón, esta variable en la parte de fila, me botó automáticamente por default que me va a generar las medias, porque obviamente yo puedo calcular medias cuando estoy ante una variable cuantitativa. Si hubiera sido quali, por ejemplo, voy a arrastrar la variable nivel de estudios, que es cualitativa, enseguida lo que me genera como análisis recomendado es el recuento o la frecuencia, porque nuevamente ese tipo de análisis es el que se hace con variables qualis. Pero voy a volver a ingresos, que era lo que yo tenía un poco como hipótesis para ver qué realmente está pasando. El cambio en ingreso es por género, es por edad, es un análisis en conjunto. Veamos qué pasa. Que no puedo hacer zoom, pero un rato.
segundo. Ya, perdón, es que estaba viendo un tema del proyecto de acá de la Católica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí, chicos? Si alcanzan a ver la tabla, ustedes pueden hacer zoom desde sus pantallas, de hecho, si es que lo quieren ver más grande. Yo no le puedo hacer zoom. ¿Qué opinan? ¿Dónde está el efecto? ¿Qué es lo que está pasando? En la tabla personalizada, Ajá, ese es el último análisis que se generó. Ajá. de la media masculina es mucho, mucho mayor que la femenina. ¿Sí? Pero ¿dónde se nota más? Ah, En la, En en la adultos. última parte, en la de adulto en en género. adultos, es Sí, verdad. sí. Por ejemplo, miren, en adolescentes la media es 124 versus 40, o sea, ambos casi que no ganan nada, o sea, estos valores son muy pequeños, probablemente esto sea un ingreso tal vez proporcionado por sus padres, ¿no? Alguna mesada o algo así, ni siquiera llegan a considerarse un salario, ¿no? Cuando son jóvenes, que estamos en los veintitantos, tanto los hombres como las mujeres, miren, bueno, 578 versus 474, la distancia no es tan grande, pero igual sí empieza a haber una diferencia, ¿no? Es decir, los hombres ganan un poquito más, mientras la mujer aspira a los $500, el hombre aspira a los 600, o sea, son $100 más. Habría que ver si ese gap realmente por dónde viene, pero es poco comparada a la diferencia ya en la edad adulta, ¿verdad? Que estamos hablando de casi $1,000 de diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, aquí definitivamente el género influye y también influye un poco la edad, ¿no? Entonces, hace sentido entender un poco estas variables. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que yo podría, o qué tipo de decisiones pensando en las aplicaciones de comidas a domicilio? Porque, o sea, la cosa de esto es de que lo analicemos como que si estemos asesorando, ¿no? A una marca, al producto, a lo que ustedes eligieron como objetivo de estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le aconsejarían a Pacari y qué le aconsejarían a la universidad en base a los resultados que ustedes están obteniendo? Por ejemplo, ¿tiene sentido segmentar entre hombres y mujeres estrategias entre adolescentes y jóvenes? Tal vez no, por lo menos por temas de ingresos, es decir, por ejemplo, voy a hacer una promoción y voy a hacer un Ladies Night o de los hombres el domingo es más, voy a hacer una promoción. ¿Hace sentido? Tal vez no, porque prácticamente ganan igual de mal tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? ¿Hace sentido hacer tal vez una estrategia específica para hombres o para mujeres en la edad adulta? Sí, porque la distancia entre sus ingresos es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, yo intuyo, y esa es la idea de que, como les repito, empiecen a ver a las variables y tratemos de entenderlas, ¿no? Yo, por solo viendo esta tabla, yo intuiría que las mujeres pueden ser un poquito más sensibles al precio, vayan a ser un poquito más sensibles a los descuentos, a las promociones, ¿verdad? Que los hombres. Sí, por ejemplo, es más, por ejemplo, con la otra tabla que vimos anteriormente, estábamos viendo que, por ejemplo, los hombres tienen una tendencia a no asustarle tanto la deuda como a las mujeres. Pero tendría que seguir analizando las variables para ver si es que ese cambio realmente es significativo o no, ¿no? Pero si se dan cuenta cómo yo puedo crear un perfil o entender un poco la situación de mis variables empezando a cruzarlas, ¿sí? Sí está claro, ¿no? Sí, Otra variable, ¿qué otra variable puede influenciar al ingreso, ya que estamos en este tipo de análisis? Nivel de estudio o a qué se dedica.
Dejen ver. ¿Hay nivel de estudio? Sí. Sino que las chicas cometieron un error en esta base de datos y pusieron respuesta en nivel de estudio. No sé si las alcanzan a ver a las categorías. Bachiller, universitario y superior. ¿Cuál es la diferencia entre superior y universitario? Debería ser una sola categoría. Exacto, es prácticamente lo mismo. Tal vez podría, muy buena respuesta, o sea, tal vez podría arreglar este problema uniéndolas, ¿no? Porque no está muy claro, entonces podría unir esas dos categorías y revisar qué pasa entre las personas que ya tienen algo de formación universitaria versus los que se quedaron con nivel bachiller, ¿no? Probablemente encuentre diferencias significativas. ¿Sí? Pero bueno, ya les digo, no voy a analizar esa porque tiene esa inconsistencia, o si quiere la pongo para ver qué pasa, pero yo creería que no va a votar algo coherente por el tema de que esos datos realmente, hay que ver qué la gente es lo que entendió, aunque están coherentes, ¿ah? Vamos a ver qué pasa cuando le pongo género. Pero bueno, por eso la importancia de tratar de ser súper específico y elaborar bien las preguntas, ¿no? Miren, aquí hay una inconsistencia que ya les digo, no sé si explicarla por el efecto de la variable o por el error del diseño de la pregunta. Miren el nivel universitario en hombres y en mujeres. El nivel universitario de hombres es 1400 versus 500 de mujeres. Entonces, capaz que aquí en universitario hombres, tal vez realmente no es que son universitarios, sino que tal vez sí hay unos gente de posgrado aquí y por eso está un poco alzado. O puede ser el efecto que pensamos, ¿no? De que realmente existe ese gap bien grande entre hombres y mujeres. En este caso, en este nivel, pero ya les digo, para mí es una inconsistencia, porque prácticamente triplica, o sea, ya no duplica como en los otros casos, sino que triplica la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, esta diferencia es bien triste, pero ya les digo, para mí es un error. No creo que sea tan exagerada la diferencia. Y si no, mujeres, de verdad, tratemos de romper las estadísticas porque esto está bien difícil. Y en el cambio, en la parte ya que dice superior, la diferencia sí se mantiene como habíamos visto en otros análisis, de que entre hombres y mujeres hay $1000 de diferencia, ¿no? Por eso es que no la quería mostrar, porque realmente yo creo que es un tema más de inconsistencia que en sí un comportamiento per se de esa variable. Pero, por ejemplo, la que sí puedo mostrar, aunque tiene bastantes categorías, o sea, eso es lo único malo de tener demasiadas categorías que es un poco medio ruidoso de leer, es el tema, por ejemplo, del estado civil. Vamos a ver qué pasa y voy a mezclarlo con género para ver dónde caigo yo. Pero miren lo grande que se hace la tabla a lo que empiezo, porque estado civil tiene muchas categorías. Entonces tiene soltero, casado, unión, divorciado y viudo. Y por ejemplo, los solteros, hombres y mujeres, la diferencia 500 versus 800. Por, por ejemplo, ya en este caso, el estado civil desde la soltería, ya los hombres empiezan a evidenciar un poquito más de diferencia de sueldo, ¿no? Los casados, empieza a aparecer esa diferencia de $1000 que ya habíamos visto en otros análisis. Los unión de hecho, igual, aquí la diferencia es bien grande, ¿no? O sea, creo que a la mujer no le conviene unirse, le conviene casarse, por lo menos gana un poquito más aparentemente. Aunque podría ser más un tipo de relación de que la gente que estudia
O sea, las mujeres que estudian, tal vez, me estoy infiriendo, habría que analizar las variables, ¿no? Pero, por ejemplo, tal vez es un hecho de que las mujeres que estudian como que se vuelven más atractivas en el mercado del amor y se casan, ¿no? O sea, estoy empezando a inferir cosas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres en unión, de hecho, es bastante grande y el ingreso de la mujer unida es casi igual que el ingreso de la mujer soltera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se divorcian? Los divorciados hombres tienen un sueldo bastante alto, casi al nivel del casado, porque claro, normalmente el divorciado viene de esta situación inicial, que es estar casado, ¿no? Y la mujer, la mujer también tiene un comportamiento similar a la mujer casada, ¿no? Entonces, como que los divorciados, no es que por lo menos por el hecho de divorciarse, tal vez ya mejoran en sus carreras y tienen más ingresos, aparentemente es la misma situación del casado, solo que ahora están divorciados, ¿sí? Y el viudo, hay que buscar este viudo, miren cuánto ganan, o sea, a estos viudos, en promedio ganan $2.800 y no hay mujeres viudas. O sea, y es raro, ¿ah? Porque, bueno, aquí dentro de esta categoría viudo deben haber muy pocos casos. Eso es lo que debe estar pasando con esta variable. Porque normalmente la probabilidad de que los hombres mueran primero es un poquito más alta que las mujeres. Pero bueno, ya les digo, o sea, estas son particularidades de esta base de datos. Si es que la muestra estuviese un poco más elegida de manera aleatoria, tal vez estos datos tendrían otro tipo de comportamiento. ¿Sí? Pero la idea es de que ustedes vayan probando y más que nada vayan empezando a familiarizarse con los análisis, ¿no? Más cositas. Entonces aquí tengo 3 variables, ¿verdad? Voy a quitar estado civil porque realmente es ruidosa esta variable, tiene muchas categorías. Me voy a mantener con la versión edad-género. Y ahora vamos a buscar otra variable, pero en este caso que sea cualitativa para ver cómo se analiza. Vamos a ver preferencias de comida, porque las chicas preguntaron qué tipo de comida compran. Y bueno, pusieron algunas categorías: asiática, tradicional, italiana. Vamos a ver si hay diferencias. Solo la voy a dejar en género para no complicar tanto el asunto. Entonces voy a arrastrar P17. Como ya vemos, P17 es cualitativa, entonces enseguida me muestra el tema de recuento. Voy a seleccionar la variable y en la parte donde dice estadístico de resumen, voy a quitar esa opción y voy a buscar el porcentaje de columna y lo voy a poner para que se muestre en esta parte de la pantalla, ¿no? Ahora, miren, voy a poner aceptar y voy a ver si hay diferencias o no entre estas opciones. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? De que, por ejemplo, está un poco desordenada. Por ejemplo, la categoría que más compra la gente, si se fijan, es comida rápida y está en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque probablemente en el cuestionario haya estado en cuarto lugar este ítem, ¿no? Pero es como que un poco difícil. A ver, ¿cuál es el primer lugar? Ahora busca el segundo. O sea, aquí ya lo lógico es no mostrar el orden original del cuestionario, el orden de los códigos, sino mostrar el orden según cuáles fueron las opciones más seleccionadas, ¿no? Sí, sí me hago sentido con lo que estoy diciendo. Sí, Sí, ¿verdad? Ya. Entonces voy a volver a la tabla personalizada. Lo chévere es que normalmente en el SPSS te mantiene las cosas tal como la dejaste la última vez, por cosas como esta, de que ves y dices, no, tengo que hacer esto adicional. En este caso, yo lo que voy a hacer es reordenar estas opciones por cuáles fueron las más votadas, ¿no? Entonces voy a seleccionar la variable que quiero modificar, pongo categorías y totales, y en este caso, si ven en la esquina inferior, dice ordenar categorías, y dice por valor. Aquí lo está ordenando por el valor del código, es decir, el orden del cuestionario.
Entonces, en este caso, voy a buscar la opción que diga porcentaje de columna o el recuento. Básicamente va a ser lo mismo. Lo selecciono y el orden lo voy a pedir descendente, ¿no? O sea, de mayor a menor. Pongo aplicar, pongo aceptar y ya esto está reordenado. Como esperaba, ahora sí, comida rápida me sale primerito, ¿verdad? Entonces, yo ya no pierdo el tiempo de analizar mentalmente cuáles son los números más altos. Ya esto está ordenado. Evito a la persona que piense, por decirlo así, para que sea más fácil de leer esto, ¿no? Entonces, veamos aquí, ¿hay diferencias entre las preferencias de comida? Pareciese que sí. Por ejemplo, ¿quiénes quieren postres? Las mujeres. O sea, un 40% de las mujeres tienen una preferencia con postres versus el 26%, ¿no? O sea, un poquito acercándonos a un gap del 15%, o sea, sí es considerable, ¿no? Comida asiática tiene una ligera predilección también los hombres. Tradicional, tradicional o típica, me imagino que es esto. Es la segunda opción, ¿verdad? Pero tiene un ligero preponderancia por el lado de los hombres. La comida rápida, increíble pero cierto, el 76% se lo llevan las mujeres. O sea, se dan cuenta, la categoría rápida aquí se mueve todavía mucho en esta, bueno, en esta base que esto fue levantado en Guayaquil. Y de ahí la segunda opción es la comida típica, luego pasa la comida asiática, los postres, el tema de los asados, la comida saludable todavía sigue siendo muy de baja incidencia. Es más, de hecho, como ustedes se fijaron en esos promedios de sueldos, ¿cuál es el promedio de sueldo de esta gente? 1,000 y pico, $2,000, o sea, como que esta es la realidad del país, ni por chiste, ¿verdad? ¿Cuánto gana una persona en promedio? Casi que como que el sueldo básico aquí en este país, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente gana un poco eso. Entonces, realmente, digamos que estos gustos están más elevados un poco hacia una categoría media alta, alta. Entonces, comida saludable probablemente esté un poquito más alto de lo que sería si es que yo hubiese levantado la información en solo medio o medio bajo, por ejemplo. Y por eso es tan importante determinar cuál es el perfil al cual yo voy a investigar, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero medir, etcétera. Porque, por ejemplo, si es que yo voy a lanzar un negocio por primera vez y digamos que voy a lanzar una tienda de comida saludable y quiero probarla, si es que si la pongo en sauces me va a funcionar o no. Por ejemplo, ya con este dato veo que comida saludable es algo que no es tan preferido. Y eso que en este caso, este tipo de pregunta es bastante bondadosa, porque solo te pregunto si es que prefieres o no. No te estoy diciendo cada cuánto compras, con qué frecuencia compras, cuánto gastas. Es decir, si ya empiezo a analizar más de esas variables, la comida saludable probablemente siga siendo un poco más castigada su respuesta y sea una incidencia mucho menor de la que yo estoy viendo aquí. ¿Sí? Entonces, para eso es esto, ¿no? Para empezar a analizar sus variables y empezar a generar conclusiones, ¿no? La comida italiana, yogures, árabe, para pedir bebidas. Y bueno, bueno, habría que también ver por qué separaron vegetariana con saludable. Podría estar un poco las dos relacionadas. Pero también, ¿qué es lo que pasa aquí? Como esta era una respuesta múltiple, probablemente el que seleccionó saludable también seleccionó vegetariano. Ahí habría que analizar las consistencias de estas respuestas, ¿no? O sea, habría que analizar quién puso saludable y quién puso vegetariano para no hacer duplicado, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, la idea era de empezar a dividir, a cruzar estas variables para ver si hay diferencias. ¿Ustedes creen que hay diferencias si lo muestro por edades? Sí, Puede Sí, ser. no, ¿verdad? Intuiría de que, por ejemplo, la comida rápida tuviera bastante peso y que tal vez este, la comida saludable aumente un poquito en la gente mayor.
o por lo menos eso es lo que se espera de la vida, pero ya aquí en Ecuador nada sorprende realmente. No se olviden de que, bueno, ahorita voy a ordenar por el recuento de manera descendente para que esté ordenadito todo, ¿no? Ajá, comida rápida, 80, 90% jóvenes, o sea, los veinteañeros como ustedes en uno, casi todos comen comida rápida, pero baja abruptamente a un 64% en adultos, ¿no? Y si hubiese adultos mayores, más bajaría ese porcentaje, ¿no? Comida tradicional es bastante consistente en los tres niveles de edad. Por ejemplo, no hay fallos en vender comida típica, ¿no? Y la comida asiática parece que es muy preferida por los adolescentes, pero esa preferencia baja conforme aumenta la edad. Tal vez puede ser porque la comida asiática está relacionada de que es barata y sirve mucho, ¿no? Y los jóvenes, muy jóvenes, tal vez son sensibles a los precios, ¿no? Y que esa sensibilidad empieza a disminuir conforme aumenta la edad. Luego, postres, veo que es muy de los veinteañeros, si se dan cuenta. Ni los muy jóvenes se sienten muy atraídos por los postres y ni la gente muy mayor se siente atraída por los postres, ¿no? Nuevamente, si es que yo quiero hacer una estrategia de que te regalo un helado para que hagas tal cosa, el adulto ni fu ni fa, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? De entender qué es lo que está pasando con estos consumidores, ¿no? Comida saludable. Extrañamente los adolescentes están más pendientes de ello, más que los jóvenes y los adultos, y que yo que esperaba ver un aumento en adultos, realmente no sucedió. La comida árabe también parece que bien preferida por los adolescentes, mientras que los jóvenes no es algo que les llame tanto la atención y peor para los adultos, ¿no? Entonces, bueno, eso con el tema de los cruces de variables. Si puedo cruzar por edad y por género, sí, también, pero creo que ya queda un poco claro qué es lo que estaba haciendo todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero ver si es que hay alguna que se cambia abruptamente. Tal vez por aquí, por ejemplo, la comida saludable parece que es un poco más buscada o aceptada por las mujeres, pero una vez que ya son más grandes, como que se mantiene, o sea, más bien como que los hombres entran también en esa onda. Es decir, como que pareciese que los hombres se demoran un poquito más en entrar en esa onda saludable que las mujeres. Que hace sentido, ¿no? Los postres también, ¿se acuerdan que decíamos que los postres era una categoría muy juvenil? Es muy juvenil femenina, 57% mujeres versus un 31% de hombres, ¿no? Igual sigue siendo un porcentaje más alto que la otro rango de edad, tanto en jóvenes, en adolescentes como en personas más mayores, ¿no? Pero el peso se lo está llevando las mujeres. O sea, las mujeres jóvenes, un 60% están buscando postres, ¿sí? Versus los hombres que casi que la mitad. Y bien,
Ya. Bien, entonces, bueno, yo creo que con esto ustedes pueden hacer muchísimos análisis. Si se dan cuenta, yo puedo estar horas aquí hablándole de los resultados que estoy obteniendo y eso que solo he cogido un par de variables nada más. Si se dan cuenta, se puede hacer muchísimas cosas, se pueden hacer maravillas y maravillas que te dan o te dicen mucho más que solo hacer las tablas que te bota Google Forms. Entonces, ahí sí, yo los invito a que ustedes prácticamente ahorita ya se me acaba mi tiempo del curso. De hecho, bueno, lo bueno es que lo tengo grabado para que ustedes lo puedan volver a ver y puedan como que con más tranquilidad analizar todo. Eh, pero realmente yo sí les invito porque creo que ustedes ya no tienen otra materia siguiente de esta en la malla de ustedes. Ustedes creo que son negocios, ¿no? Sí, Miss. Sí, entonces ahí con esto muere un poco la materia. No sé si exista una materia que esté un poco luego de esta relacionada a esto. Por ejemplo, los economistas ven econometría o ven análisis multivariantes, o por ejemplo, los chicos de marketing sí ven la siguiente de esta, que es investigación de mercados aplicada, donde ya nos ahondamos más, por ejemplo, en la prueba de hipótesis, en modelos estadísticos para poder sacar otro tipo de conclusiones o análisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos un poco en este tipo de análisis descriptivo, pero hay ya modelos que son un poco más explicativos, ¿no? Es decir, yo aquí ya entiendo que puede haber una relación entre las variables, pero no sé qué tan fuerte es esa relación, no sé qué variables son las que tienen más peso y tampoco puedo predecir mayor cosa, ¿no? Pero sí tengo una fotografía muy clara de lo que puede estar pasando y eso me ayuda para tomar decisiones, ¿no? Pero entonces, lo que yo sí les invito, ya les digo, mucho, y les digo por experiencia, muchas de las cosas bueno, yo he ido aprendiendo y creo que todos en general uno va aprendiendo ya es por motivación propia y tratar de seguir investigando y más que nada ahondarse en lo que a uno le gusta. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo este tema de la investigación de mercados y bueno, por eso es que he seguido ahondando esto, ¿no? Eh, pero les quería mostrar, por ejemplo, nosotros estábamos muy en esta parte descriptiva, ¿no? Pero ya luego de eso hay modelos, el modelo lineal, las regresiones. Yo creo que en estadística algo les debieron haber mencionado de regresiones, ¿verdad? Sí, creo que aún no las vemos. Ah, ya. Ojalá que sí vean ese modelo, es súper interesante. Eh, La idea de la regresión lineal es un poco entender cuáles son las variables que realmente están afectando a mi variable dependiente, ¿no? Y según eso puedo yo empezar a sacar conclusiones, cuáles son las variables que más influyen, tomar decisiones en base a eso e incluso puedo sacar pronósticos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si hago cambios en esta variable? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un cambio en el precio? ¿Qué me va a pasar con mi demanda, por ejemplo? ¿Sí? Cosas así. Entonces, sí es importante. Y les digo esto para crearles curiosidad, ¿no? Es decir, capaz que tal vez no lo van a ver a tanta profundidad porque ya les digo, o sea, cuando ustedes ven una carrera, ven muchas materias de todo, ¿no? Entonces tal vez no hay tiempo como para profundizar demasiado, ¿no? Y para eso están un poco el posgrado, para que ustedes ya se especialicen y profundicen en los temas que a ustedes más les llamen la atención, pero no esperen al posgrado para hacerse expertos en algo. O sea, por ejemplo, eh, ya ustedes tienen acceso al programa, empiecen por ejemplo, a bajarse base de datos del INEC, empiecen a ver los datos, a analizar, tratar de entender los modelos. Por ejemplo, hay muchísimos videos en YouTube explicando estos modelos estadísticos, incluso literal, así como yo les estoy mostrando, esto se hace así aquí en SPSS, e incluso también hay otros programas estadísticos, por ejemplo, R, está en el lenguaje R, está el tema de Stata, o sea, hay algunos programas. Entonces, este no es el único, a mí me gusta bastante porque es bastante amigable. Si se fijan, o sea, realmente no necesito tener como que mucha base matemática para poder hacerlo. Hay otros programas estadísticos que
no es tan fácil de generar los modelos, no es decir, como que, ya quiero que me calcules el Probit y me lo calcula, sino que yo tengo que saber cómo es su base matemática, cómo es su estructura matemática para yo programarla. Toca aprender a programación. Por ejemplo, R es un programa que es bastante accesible, cualquiera lo puede tener, pero sin embargo necesitan tener conocimientos de programación matemática. Entonces, no es tan amigable, por decirlo así, por ese lado, ¿no? Pero en cambio, este es súper amigable, no necesito tener bases matemáticas, es decir, yo no voy a crear un modelo y no es que le voy a sacar la derivada, la integral bueno, voy a sacar el mínimo y máximo y ahí ya tengo mi modelo matemático, pero sí tengo que tener, en cambio, nociones estadísticas para saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuáles son las restricciones o supuestos que tienen estos modelos. O sea, hay mucha base estadística por detrás, pero que por lo menos me evito la molestia de hacer todos los cálculos. El SPSS lo hace por mí, pero yo tengo que tener la experiencia para poder interpretar correctamente esta información, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, hay muchísima información, por ejemplo, libros o temas que les pueda decir que sirvan. Por ejemplo, hay libros sobre análisis multivariante, en los cuales van a estar todos estos modelos y ustedes pueden como que practicar, analizar y todo para que se hagan unos expertas, analistas y asesores de cualquier cosa, porque si se dan cuenta, las variables en el fondo pueden ser sociales, pueden ser de ciencias exactas. La base estadística es lo mismo, o sea, la estadística que yo aplico para estas variables de marketing las puedo aplicar para finanzas o las puedo aplicar para contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, resumen, estudien estadística, chicos, que ese es el futuro y ustedes van a ser profesionales altamente confiables si es que toman sus decisiones en base a análisis estadísticos y no solo a la experiencia o a la intuición, peor aún, ¿sí? Sí, Miss. Bien. Entonces me voy a quedar aquí, hasta aquí, ya es hora. Igual, y ahora por WhatsApp les reconfirmo todo lo que va dentro del examen, pero básicamente es lo que hemos visto, el tema de las muestras, el tema del diseño de las preguntas y el tema de este tema de análisis de frecuencia y tablas de cruzadas, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Igual cualquier cosa, consulta sobre el informe, sobre el proyecto, me la pueden hacer, ¿ya? Mi hijo, una pregunta. ¿Cuándo se Sí. entrega el proyecto? A ver, ¿cuándo tenemos examen con ustedes? ¿El miércoles? Sí, este miércoles ya. O sea, podríamos dejarlo para el miércoles si a ustedes les parece. Para yo, por decirles, miércoles 12 de la noche. Ya, cosa que cuando yo ya le entrego las notas del examen, cuando hagamos la revisión, también les doy la nota de la parte del proyecto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Miss.